Bien, buenas tardes. Muchas gracias por concurrir a la segunda sesión de la conferencia que Aurélien Seguré, juez penal de Francia, está brindándonos en esta tarde. Él va a continuar hablándonos del sistema de recursos que hay en Francia, especialmente del tema de la casación. También a los amigos del aula virtual, le agradecemos mucho por el interés que tienen de escuchar a Aurélien. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, muchas gracias, doctor Neira Flores, muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, lo siento por mi castellano, voy a intentar hablar muy despacio y para que ustedes puedan entender lo que voy a decir. Bueno, hoy día vamos a hablar del Tribunal de Casación francés, ¿no? Y del recurso. Bueno, primero en introducción voy a hablar del papel del Tribunal de Casación francés primero, porque en el orden judicial francés el Tribunal de Casación es la jurisdicción más alta, como en Perú la Corte Suprema. Así que los procesos de carácter civil, comercial, social o penal son juzgados en una primera fase por jurisdicciones denominadas de primera instancia. Así que en Francia son los tribunales de instancia y también tribunal de grande instancia. Y las decisiones de estas jurisdicciones son en función de la importancia del litigio, tratadas en última instancia para los casos más sencillos o en primera instancia, lo que supone la mayor parte de los casos. Así que se pueden apelar ante una corte de apelación, donde se vuelven a examinar todos sus aspectos, a saber, de hecho, pero también de derecho. Y las decisiones pronunciadas por los tribunales de última instancia y por los tribunales de apelación también pueden ser recurridas ante el Tribunal de Casación. Además de situarse en el pico de la pirámide, el Tribunal de Casación se distingue en relación a otros tribunales por las características que se especifican a continuación. A ver, en un primer lugar, el Tribunal de Casación es único, porque el Código de la Organización Judicial francés dice que hay un único Tribunal de Casación para toda la República. Esto es un principio fundamental, enunciado a la cabeza de los textos del Código de Organización Judicial francesa y que tratan sobre el Tribunal de Casación francés. Y es indisociable de la finalidad esencial de este tribunal, que es unificar la jurisprudencia. Es decir, velar para que la interpretación de los textos sea la misma en todo el territorio. Y es la unicidad de la jurisdicción lo que permite la uniformidad de dicha interpretación y, por tanto, la creación de una jurisprudencia llamada a ser autoridad. Unicidad y uniformidad son condiciones que se complementarán entre sí. En un segundo lugar, el Tribunal de Casación no constituye, después de los tribunales y los tribunales de apelación, una tercera instancia en la jurisdicción. No es una tercera instancia de jurisdicción. Su función no es resolver el fondo del litigio, sino, es decir, en función de los hechos que ya han sido apresados soberanamente en las decisiones que le han sido sometidas, las normas de derechos si se han aplicado correctamente. Esto explica que el Tribunal de Casación no se pronuncie sobre los litigios que han dado lugar a las decisiones que se les someten, sino sobre las decisiones mismas. En realidad, el Tribunal de Casación es el juez de las decisiones de los jueces. Su labor es considerar si estos han aplicado correctamente la ley en relación a la información de los hechos determinada por ellos mismos, del caso que le ha sido encomendado y las preguntas que le han sido planteadas. Y del mismo modo, cada recurso tiene como objetivo impugnar una sentencia, sobre la que el Tribunal de Casación debe estimar si se han aplicado correctamente o no
las normas de derecho. En este momento es cuando el asunto del litigio se ve implicado naturalmente, ya que cuando se decide su casación se anula y, salvo en casos excepcionales en que la casación interviene sin remisión, el caso tiene que ser nuevamente juzgado en la instancia de la casación. Así que estos rasgos que forman la base de la originalidad del Tribunal de Casación tiene una origen histórica, ¿no? Porque antes había una vía de recurso llamada vía extraordinaria. Y bueno, para conocer su origen hay que remontarse a los acontecimientos ocurridos en la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Así que una ley del 27 de noviembre de 1790 permitió la creación de un tribunal de casación. Y en realidad la historia del tribunal es mucho más antigua y sus orígenes se encuentran en la forma en la que se ejercía la justicia en el antiguo régimen. Así que existía por el propio hecho de que la justicia era controlada por el rey, quien era su fuente, una posibilidad de recurso de casación de las sentencias de los parlamentos, el recurso que se examinaba en el Consejo del Rey. Y bueno, así que el aporte esencial de la Revolución Francesa fue de retomar la institución, mientras perdía su fundamento primero, adaptándolo, así como otorgar a los jueces el poder que pertenecía al jefe de Estado. Y bueno, la evolución que ha experimentado la institución a lo largo del siglo XIX le ha permitido adquirir una autoridad que es plenamente reconocida hoy. Bueno, vamos a ver en una primera parte cuál es la organización, ¿no?, del Tribunal de Casación. Y después ya veremos cómo se hace el recurso en casación en Francia. Así que sobre la organización, es una organización material específica al Tribunal de Casación, porque esta organización se basa en el hecho de que se trata de una jurisdicción encargada de aplicar y de hacer derecho. Pero para su correcto funcionamiento, ¿no?, es necesaria la existencia de una fuerte estructura administrativa en su seno. Así que desde un punto de vista jurisdiccional, el Tribunal de Casación está formado por salas, entre las que se reparten los recursos que se deben examinar, en función de los criterios revisables definidos por la oficina del Tribunal. Así que hay actualmente 6 salas de casación. Tenemos 3 salas de lo civil, stricto sensu. Bueno, la primera sala de lo civil, la segunda, la tercera. Y después tenemos una sala de lo comercial, económico y financiero, una sala de lo social y una sala de lo penal. Así que es una repartición por materia, ¿no?, por el asunto del litigio. En cada sala hay un presidente. Al primer presidente también se le asignan consejos, en número desigual para tener en cuenta la importancia respectiva de los recursos que las salas deben conocer. Y además, en el cero de cada sala, la importancia del número de recursos que se deben examinar ha supuesto una división del trabajo. De hecho, todas han tenido que dividirse en secciones donde la formación de juicios es variable. Y a cada sala también se le asignan uno o más secretarios. Así que un caso es juzgado por 3 magistrados cuando el recurso es inadmisible, no se funda en motivos serios, lo que conlleva a declararlo no admitido, o cuando la solución del caso parece imponerse. Así que hay un primer filtro en la Corte de Casación, en el Tribunal de Casación.
Y en el resto de los casos debe ser juzgado por un grupo formado al menos por 5 miembros con voto deliberativo. Bajo la decisión de su presidente, la sala también puede reunirse en sesión plenaria cuando, por ejemplo, la decisión de intervenir en un caso pudiera originar un giro en la jurisprudencia o cuando deba pronunciarse acerca de un tema sensible. Tenemos también asambleas plenarias en la Corte de Casación que están formadas por todos los presidentes y decanos de las salas, así como por un consejo de cada una de ellas, lo que supone un total de 19 miembros. Y la remisión ante dicha formación la decide el primer presidente o la sala instada y está determinada en caso de que se trate de una cuestión de principio, ¿no? Y debe producirse cuando, tras un recurso de casación de una primera sentencia, la decisión del tribunal de remisión es recurrida por los mismos motivos, así como cuando el fiscal general lo requiera antes de la apertura de los debates. Y una decisión de casación decidida en asamblea plenaria presenta la importante particularidad de que el tribunal de remisión debe aceptar la decisión del tribunal de casación acerca de los puntos de derecho ya juzgados por este, ¿no? Tenemos también salas mixtas que están compuestas, además de por el primer presidente y suplente, por 4 magistrados de cada una de las salas que la forman, a saber, el presidente, el decano y 2 consejeros. Lo que en caso de una sala mixta formada por magistrados de 3 salas supone un total de 13 miembros para las salas mixtas. Bueno, y la remisión a una sala mixta debe ordenarse cuando un caso compete a varias salas o también si el caso ha recibido o es susceptible de recibir diferentes soluciones por parte de las salas. Debe ordenarse en caso de repartición de votos en el seno de la sala que en un primer momento ha conocido el recurso. Y por otra parte, la remisión es de derecho cuando el fiscal general lo requiera antes de la apertura de los debates. El principal objetivo de este tipo de formación es sobre todo solucionar divergencia de jurisprudencia entre las diferentes salas. Y por último, como cualquier tribunal, el Tribunal de Casación está formado por una secretaría que reúne el conjunto de servicios administrativos de la sede y está dirigida por el secretario jefe que asume la responsabilidad de su funcionamiento bajo la autoridad del primer presidente. Vamos a ver luego, ahora mismo que el Tribunal de Casación tiene un personal también específico. Así que los miembros del Tribunal de Casación bueno, son propio a esta jurisdicción. Se debe hacer una distinción esencial y fundamental en el sistema judicial francés entre los miembros de la sede, a saber, los jueces que juzgan, y los del Ministerio Público, la Fiscalía. A saber que la función principal de los primeros es juzgar, mientras que los segundos tienen la palabra en las audiencias y están, a este título, encargados de defender la ley velando para que se aplique correctamente. Primero vamos a ver los jueces, a saber la sede. Los magistrados de la sede incluyen el primer presidente, los presidentes de salas, los consejos y también letrados asesores. El primer presidente tiene competencia tanto jurisdiccionales como administrativas. A saber que el primer presidente va a presidir las asambleas plenarias y también va a presidir las salas mixtas del Tribunal de Casación. Y del mismo modo, cuando lo considera oportuno, también preside una de las salas. Eso es un poder del primer presidente del Tribunal de Casación. Asigna también los
consejeros, letrados y secretarios de salas a cada una de las 6 salas del tribunal. Sin embargo, el primer presidente, además de sus competencias jurisdiccionales y administrativas del tribunal, también realiza actividades exteriores, a saber que son actividades especialmente importantes. ¿Por qué? Porque entre sus presidencias es el presidente también del Consejo Superior de la Magistratura, tanto en materia disciplinaria como en materia de nombramiento de un magistrado de la sede, desde la reforma del Consejo de Magistratura que ocurrió en 2008. También preside la Comisión de Promoción de los Magistrados y el Consejo de Administración de nuestra Escuela Nacional de la Magistratura en Burdeos, que desempeña un papel esencial en la definición de la pedagogía aplicada a los futuros magistrados y a los magistrados activos mediante la formación continua. Así como primer magistrado de Francia, el primer presidente es un interlocutor escuchado por las diferentes autoridades del Estado y a menudo representa a la magistratura en reuniones tanto nacionales como internacionales. Y en particular es consultado para los anteproyectos de leyes y decretos relacionados como el procedimiento ante el Tribunal de Casación y las grandes reformas que afectan a la justicia. Desde hace varios años, el primer presidente se reúne una vez al año con todos los primeros presidentes de los tribunales de apelación, a saber, en provincia, en las regiones de Francia, en presencia de los representantes de las diferentes salas del tribunal y de la Cancillería, a saber, el Ministerio de la Justicia, intercambiar opiniones sobre los nuevos asuntos jurídicos que se presenten ante los tribunales y las cortes de apelación. Es también un papel muy importante y un poder del primer presidente cerca del Tribunal de Casación. Tenemos también presidentes de sala, que son 6 en total, presiden así las audiencias de su formación, y en su ausencia es el consejo más veterano de la sala, llamado decano, quien presidirá la audiencia o, en su defecto, el consejo más veterano de los presentes. Tenemos también consejeros, es decir, los jueces del Tribunal de Casación, y son en total 120, a los que se añaden 35 previstos para el nombramiento de los primeros presidentes de los tribunales de apelación y del presidente del Tribunal de Primera Instancia de París. Y estos consejeros son nombrados por decreto del presidente de la República bajo propuesta del Consejo Superior de la Magistratura francesa. Y en cada sala el consejo más veterano, llamado decano, desempeña el papel de supervisión del conjunto de casos. Y también tenemos los letrados asesores, en total 70, que son elegidos entre los magistrados activos en las jurisdicciones de fondo por un periodo que no excede los 10 años. Pero en las deliberaciones poseen únicamente un voto consultativo y no deliberativo. Después vamos a pasar a la Fiscalía General del Tribunal de Casación. Es como aquí me parece el fiscal de la Nación, ¿no? Y con el fiscal general a la cabeza de esa fiscalía, secundado por 7 primeros abogados generales, la Fiscalía General también está formada por un efectivo presupuestario de 33 abogados generales cerca del Tribunal de Casación, al que se añaden 5 abogados generales letrados. Y el fiscal general se encarga personalmente de las funciones del Ministerio Público. El fiscal general puede tener la palabra en las audiencias de las diferentes salas cuando el juez lo considera oportuno. Y la vocación, las competencias y la autoridad de la Fiscalía del Tribunal de Casación son específicas, porque el Ministerio Público, llamado a desempeñar un papel motor en la administración de la justicia,
Aquí tiene una función esencial de velar por la uniformidad de la interpretación de la ley, así como por su conformidad con la voluntad del legislador, con el interés general y con el orden público también. Igualmente debe asegurarse de la unidad de la jurisprudencia tanto en el seno del tribunal como en el conjunto de las jurisdicciones. Así que en esta situación el fiscal general dispone de prerrogativas bastante importantes. Primero, en materia civil, puede tomar la iniciativa de someter a la censura del tribunal una resolución irregular en beneficio de la ley. Igualmente, bajo la prescripción del Ministerio de la Justicia, puede ejercer un recurso por exceso de poder, presentando ante el tribunal los actos mediante los cuales los jueces han abusado de sus poderes. En materia penal, el recurso en beneficio de la ley puede ser un recurso bajo orden del Ministerio de la Justicia o un recurso a iniciativa del fiscal general. Y por otra parte, se sabe que tiene el poder de requerir la remisión de un caso en sala mixta o en asamblea plenaria. Bueno, y la Fiscalía General interviene también en diferentes comisiones no vinculadas con el Tribunal de Casación, así como la Comisión de Policía Judicial, que hayan sido objeto de una decisión de suspensión o inhabilitación también. Y presenta ante el Tribunal de Casación recursos de revisión, solicitudes de remisión de una jurisdicción a otra por causa de sospechas legítimas o de seguridad pública, y requerimientos también de reglamento de jueces o solicitudes de designación de una jurisdicción encargada de la instrucción o del juicio de los delitos graves e infracciones cometidos por magistrados y ciertos funcionarios. Bueno, y además el fiscal general forma parte también del Consejo de Administración de la Escuela Nacional de la Magistratura como el primer presidente del Tribunal de Casación. Y bueno, a partir de la reforma del Consejo Superior de la Magistratura que ocurrió en 2008, el fiscal general también preside la formación del Consejo Superior de la Magistratura competente para la disciplina de los magistrados de la Fiscalía. Tenemos también como miembros del Tribunal de Casación, ¿no?, un colegio de abogados del Tribunal de Casación, muy específico, porque en el Tribunal de Casación hay abogados especializados para asegurar la representación y la defensa de los litigantes. Así que estos abogados especializados gozan de monopolio ante el tribunal. Estos abogados que se reúnen en un colegio son los sucesores de los abogados de los consejos del rey y mantienen de este pasado la apelación que a veces se le da de abogados de los consejos. Y bueno, estos abogados son titulares de un oficio y de ahí hay una limitación de su número, fijada en 60. Así que, bueno, un decreto de 1978 permitió que estos oficios tuvieran como titulares sociedades civiles profesionales, pudiendo cada una de estas incluir hasta 3 personas físicas asociadas. Y bueno, el número total de abogados asociados o no es por el año 2015 es de 112 abogados especializados cerca del Tribunal de Casación. Bueno, y así que el acceso a la profesión está subordinada a estrictas condiciones de aptitud que resultan ya sea de la aprobación de un examen que se realiza tras una formación de 3 años, ya sea de la competencia profesional anterior del candidato, definida por estrictos criterios
objetivos muy precisos. Y bueno, el nombramiento de un abogado se pronuncia por orden del Ministerio de Justicia. Así que la institución de una abogacía especializada, vinculada de este modo a un Tribunal Supremo, se vio reconocida por las instancias europeas como una necesidad justificada por el servicio público de la justicia. Y bueno, la disciplina interior del colegio viene asegurada por un consejo de disciplina que tiene como misión esencial la fijación de la deontología de los abogados de los consejos. Y esta da su opinión sobre las acciones de responsabilidad personal de las que estos pueden ser objeto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo se hace el recurso de casación en Francia. Primero vamos a ver cuáles son los requisitos del recurso. Bueno, el recurso en casación se formula en materia civil por una declaración en la Secretaría Judicial del Tribunal de Casación a través de un abogado del Tribunal de Casación. Así que un abogado de cerca un tribunal de primera instancia o de apelación no puede representar y defender los intereses, ¿no?, de su cliente cerca el Tribunal de Casación, porque así que tenemos abogados especializados. Y bueno, el plazo es de 2 meses, salvo disposición contraria, a partir de la notificación de la decisión impugnada. Y el recurso que obedece después a ciertas reglas de procedimientos que no vamos a tratar en detalle, impugna por definición una decisión. Y esto plantea la cuestión doble de la naturaleza de la decisión que puede ser objeto del recurso y también de los motivos por los que puede impugnarse. En materia civil, el recurso no se abre más que en contra de una decisión emitida en última instancia. Pero con ciertas reservas es necesario además que ésta haya sido pronunciada sobre el fondo del asunto, es decir, al menos sobre una parte principal del litigio, lo que excluye a los juicios que ordenan, por ejemplo, una medida de instrucción o una medida preventiva. Estos no pueden considerarse recurso más que ulteriormente, al mismo tiempo que la decisión que se emite después sobre el fondo. Así que para conseguir una casación, la parte que formula el recurso debe establecer la no conformidad de la decisión impugnada con las normas de derecho. Esto explica que se excluya toda discusión relativa a los hechos, los cuales el Tribunal de Casación no controla y cuya apreciación es competencia exclusiva del poder soberano de los jueces de fondo. Y eso es muy importante. Así funciona la casación en materia civil. En materia penal, ahora, el Código nos dice que en materia penal las sentencias de la sala de instrucción y las sentencias dictadas en última instancia en materia penal, a saber, correccional y policial también, pueden ser anuladas en caso de violación de la ley. Las resoluciones anteriores a la sentencia definitiva obedecen aquí a un régimen particular que permite, bajo ciertas condiciones, someter ante el presidente de la sala de lo penal una solicitud de autorización
de un recurso inmediato. Y en caso de violación de la ley, el Código de Proceso Penal añade diferentes casos que dejan muchos espacios, sobre todo para los vicios de forma. Textos que se ven hoy en día reforzados por la Convenio Europeo para la salvaguarda de los derechos humanos, a saber, la Corte Europea de los Derechos Humanos. Así funciona en materia penal. Y bueno, de forma general, ya sea en materia civil o penal, el control del Tribunal de Casación cuenta con dos grandes categorías, a saber, un control normativo y un control disciplinar. Vamos a ver estos controles, empezando con el control normativo, el primer control que se hace tanto en materia civil que en materia penal. Así que el control normativo se ejerce esencialmente por la respuesta dada a motivos de violación de la ley en materia civil o penal, o también en caso de falta de base legal, y eso se hace únicamente en materia civil. La violación de la ley es relativa, no solo a la ley propiamente dicha, ¿no?, en el sentido constitucional del término, pero sino también a los textos reglamentarios, a la costumbre y sobre todo a los tratados internacionales, cuya superioridad plantea el artículo 55 de nuestra Constitución en relación a la ley interna. Y a este respecto hay que citar en particular el derecho europeo, así que no es la ley propiamente dicha en el sentido constitucional, ¿no?, de la norma. En lo que respecta a la falta de base legal, esto no implica necesariamente una apreciación errónea del derecho por parte del juez de fondo, sino que supone que el juez no ha justificado lo suficiente su decisión. A saber que en estos casos también se añade principalmente la falta de motivación del juez, o también la falta de respuesta a una demanda o a las conclusiones de las partes. Bueno, este es el ámbito por excelencia en el que puede manifestarse la conducta unificadora y a menudo innovadora, ¿no?, del Tribunal de Casación en cuanto a la interpretación que se hace de una norma de derecho, ya sea de fondo o de procedimiento también, ya sea antigua o nueva. Y esencialmente es aquí donde se elabora la jurisprudencia del Tribunal de Casación, sobre la que volveremos más adelante. Después, al lado de este control normativo, hay un control hecho por el Tribunal de Casación, que es un control disciplinar. A saber, este control disciplinar se refiere en un primer lugar a las obligaciones que se imponen a los jueces sobre la manera en que tienen que dictar y redactar sus decisiones. Así se pretende asegurar el respeto por parte de los jueces de fondo de sus obligaciones en materia de los motivos de las partes, de respuesta a las conclusiones y también de motivación de los juicios y sentencias. La exigencia de motivación abarca no solo la obligación de enunciar fundamentos de derecho en apoyo a la parte resolutiva, sino también la obligación de no contradecirse, también de no utilizar fundamentos de derechos que sean hipotéticos y también de no emplear fundamentos de derechos inoperantes.
es decir, que no constituyan una respuesta al motivo presentado. En una acepción amplia también resultan de este control disciplinar las acusaciones que invocan un desconocimiento de las obligaciones deontológicas de los jueces y más en particular de las que componen un proceso justo, que aquí ustedes me parece que llaman los tuteros de derechos, a saber el principio de contradicción, especialmente cuando un motivo se contempla como de oficio. También el principio de imparcialidad, el principio de publicidad de las audiencias o también un juicio en un plazo razonable. Eso es una excepción amplia, pero la Corte Europea de los Derechos Humanos vela a que se aplican estos principios fundamentales. Y bueno, este control disciplinario en su sentido amplio también representa una carga pesada para el Tribunal de Casación, ya que un gran número de recursos invocan uno o varios motivos que lo exigen. Así para los dos controles, normativo y disciplinar. Vamos a ver ahora cómo se hace la instrucción y el juicio de recurso cerca del Tribunal de Casación francés. Tras el registro del recurso en la Secretaría del Tribunal de Casación, el caso da lugar a la presentación de un escrito, llamado también memoria complementaria. Y bueno, esta comprende el enunciado de los motivos de derecho que están invocados para intentar conseguir la casación de la decisión impugnada, ¿no? Y también desarrolla los argumentos que apoyan estos motivos. Y por su parte, la defensa puede responder a ella presentando también un escrito de contestación. Así que se respeta así el principio de la contradicción. Bueno, y tras la expiración de los plazos acordados para ello a ambas partes, que serán variables según la naturaleza de los casos, en materia civil son de 4 meses en principio para el escrito de solicitud y de 2 meses para el escrito de defensa a partir de la notificación del escrito de solicitud. El expediente se dirige después, según su naturaleza, ¿no?, a una de las 6 salas del Tribunal de Casación, o incluso a la sala mixta o a la asamblea plenaria, para la designación de un consejero ponente. Y primero, el expediente, si el recurso es inadmisible o no está fundado en motivos serios, puede seguir una vía muy rápida y muy simplificada, ¿no?, que se llama procedimiento de no admisión. Este procedimiento, creado por una ley del año 2001, ahora, cada sala es responsable de constituir en su seno formaciones variables de 3 magistrados para pronunciarse sobre este tipo de recurso que, es más simple. Ahora solo se someten a estas formaciones los que parecen justificar una decisión de no admisión. Y bueno, este procedimiento de filtro tiene varias ventajas, ¿no? Porque primero es muy rápido, es muy simple, muy fácil, aunque supone un examen serio por parte de un ponente y el dictamen del Ministerio Público. No obstante, las decisiones de no admisión no necesitan motivación. Eso es muy importante porque va a ser un procedimiento más rápido y más simple, y va
desencargar la carga de los jueces, ¿no? Y además liberando el Tribunal de Casación de estos casos que al final no merecen retener su atención. Este puede después concentrarse, ¿no?, en el objetivo fundamental de su misión, a saber, la elaboración de una jurisprudencia construida a partir de la respuesta dada a recursos que plantean verdaderos problemas de derecho. Eso es el papel, ¿no?, del Tribunal de Casación. Y bueno, para dar un número, el porcentaje de recursos sometidos a este procedimiento es bastante importante, ya que es el orden de unos 30% en el caso de las salas de lo civil y de un 35% en el caso de la sala de lo penal. Bueno, cualquier otro caso que justifique un examen en profundidad ya es objeto de una instrucción escrita por parte del consejero ponente al que haya sido atribuido por el presidente de su sala. Así que el papel del consejero ponente es redactar un informe tras cada estudio de caso, así como una nota y uno o varios proyectos de sentencias. Así que va a preparar la sentencia. Y el informe incluye también la exposición de los hechos y del procedimiento, el análisis de los motivos, la identificación también y el interés de la cuestión del derecho en litigio y las referencias esenciales de jurisprudencia en la materia o también la posición de la doctrina. La indicación de que se ha establecido uno o varios proyectos de sentencia y una propuesta sobre la formación de juicio adecuada. Así que la nota incluye simplemente el dictamen del ponente. El expediente que comprende el informe se transmite luego a continuación a un abogado general que lo estudie para dar su posición y su dictamen. Alrededor de una semana antes de la audiencia, el presidente y el decano de la sala se reúnen para intercambiar sus puntos de vista sobre los casos así fijados. Así que se trata de la conferencia, cuyo objeto es determinar si ciertos casos parecen plantear dificultades particulares a los que deben prestar especial atención el potente y la formación de la sala instada. Esta formación se compone de 3 magistrados. Cuando la solución del recurso se impone, así que, bueno, como ya lo he dicho, se llama formación restringida, sea cual sea su decisión, a saber, rechazo, casación, improcedencia y no emisión. Y en el caso contrario debe comprender al menos 5 magistrados con voto deliberativo. Y aquí ya no se llama la formación restringida, pero la formación de sesión. Y bueno, de cualquier forma, el Ministerio Público va a expresar su punto de vista sobre el asunto. Y a continuación, el caso se pone en deliberación. Y bueno, en el transcurso de esta deliberación, el ponente retoma verbalmente los puntos esenciales de sus trabajos y expresa también su opinión. Y bueno, después de costumbre se da la palabra al decano y luego, por orden de antigüedad, a cada consejero, siendo el presidente el último en expresarse. Y bueno, subsecuentemente la solución, es decir, no solo el sentido general de la sentencia,
sino también de sus términos, ¿no? Que son por lo menos tan importantes como la solución misma, el Tribunal de Casación. Vamos a ver que sobre la sentencia del tribunal, en caso de rechazo del recurso, después la decisión impugnada se hace totalmente irrevocable. Es decir, que cuando se pronuncia una casación, ya se hace de manera irrevocable y esta casación puede ser total o parcial. Total cuando la decisión impugnada queda anulada y las partes así van a volver al estado en el que estaban antes de que se emitiera. Y la anulación parcial, en este caso, bueno, se anulan solo ciertas partes del dispositivo de una decisión de apelación. Bueno, hay que decir que en la gran mayoría de los casos, la sentencia de casación remite el caso a una jurisdicción de la misma naturaleza que aquella cuya decisión ha sido anulada, o a la misma jurisdicción compuesta pero de forma diferente, no van a ser los mismos jueces que van a juzgar el caso. Y a menos que haya sido dictada por la asamblea plenaria, la jurisdicción de remisión no está obligada a conformarse con la solución de la sentencia del Tribunal de Casación. Así que ya, bueno, en los textos ya la Corte, bueno, tiene un espacio de libertad para apreciar nuevamente los hechos y también el derecho, ¿no?, aplicable a este caso. Y no obstante, el tribunal puede anular sin remisión, ya sea porque la casación no implica que se vuelva a decidir sobre el fondo del caso, ya sea porque los hechos, tal como han sido constatados y también apreciados soberanamente por los jueces de fondo, le permiten ya aplicar la norma de derecho adecuada y sin obligación de juzgar de nuevo los hechos y el derecho. Y bueno, el objetivo es acelerar así el curso de los procedimientos y permitir también el respeto de una exigencia de gran importancia del proceso justo, es decir, el derecho de una parte a ser juzgada en un plazo razonable, porque es un principio muy importante y si no la Francia o otro país europeo va a ser condenado por la Corte Europea de los Derechos Humanos. Así que, bueno, esos son principios fundamentales que hay que respetar. Así, bueno, para la organización y la admisión del recurso de casación, lo que podemos decir en conclusión, podemos hablar de la jurisprudencia, ¿no?, del Tribunal de Casación. Así que el Tribunal de Casación tiene un papel esencial en la unificación de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque por encontrarse en la cima de la jerarquía judicial, por su unicidad también y porque es su vocación primera, el Tribunal de Casación tiene un papel esencial en la unificación de la jurisprudencia. Y esta función explica la especialización del tribunal, que nunca va a conocer y nunca va a juzgar los hechos de un caso. Y de este modo es llamado exclusivamente a interpretar la norma de derecho.
ya sea esta de fondo o de procedimiento, ya sea antigua o nueva, lo que le concede tanto más interés a sus decisiones. Y bueno, esta interpretación se desprende de las respuestas que da en sus sentencias a los motivos que le son presentados y más en particular a los motivos que invocan la violación de la ley. Y la jurisprudencia es que así se constituye, exige también observaciones sobre su formación, su evolución y su difusión. Por la propia naturaleza de la técnica de casación, que consiste en verificar en cada caso la aplicación correcta de la ley a la decisión de justicia impugnada, la jurisprudencia se forma poco a poco, progresivamente y en función de los recursos y también de los motivos invocados por las partes y también por sus abogados especializados en materia de casación. Y la práctica de las sentencias de reglamento ya está prohibida para el Tribunal de Casación, así como a cualquier otra jurisdicción francesa, por el artículo 5 del Código Civil francés, según el cual está prohibido que los jueces se pronuncien por vía de disposición general y reglamentaria sobre las causas que les son sometidas. Así que por ello la jurisprudencia solo puede desarrollarse a medida que se van planteando los problemas por los motivos, ¿no? Y de esta forma, permaneciendo a la escucha de la sociedad francesa y también ahora la sociedad europea, ¿no? El Tribunal de Casación tiene que interpretar el derecho adaptándolo a la evolución de la sociedad francesa y de la evolución de las normas europeas, que sean políticas, que sean sociales, que sean también económicas, técnicas o también incluso tecnológicas. Y la variedad de cuestiones que le son sometidas le lleva a dar una respuesta de manera equilibrada y coherente a la mayoría de las dificultades que puede plantear la interpretación del derecho. La flexibilidad, ¿no?, que se deriva deja el campo libre a una posible relectura en el tiempo del sentido que se da a la ley, en función también de los cambios de la sociedad y de la forma en la que estos se perciben. Así que, de manera particular, permite llenar las lagunas existentes en el derecho positivo, ya que nuestro artículo 4 del Código Civil francés prohíbe al juez negarse a juzgar alegando el silencio, alegando la oscuridad o también la insuficiencia de la ley. Y así pues, el Tribunal de Casación tiene una función esencial a este respecto. Y ante el silencio de la ley, este debe utilizar dos técnicas esencialmente. La primera es la aplicación de texto a situaciones que el legislador no había previsto, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la aplicación de los textos sobre la responsabilidad delictiva que se desprenden sobre todo del Código Civil de 1804 a la circulación automovilística. Y la segunda técnica es la referencia a propios principios generales, ¿no? Que son, me parece, principios internacionales y universales, como particularmente la regla Fraus omnia corrumpit, o también la teoría del enriquecimiento injusto,
o los problemas anormales del vecindario, o también los principios de los derechos de defensa, o en el penal también el principio de non bis in idem, por ejemplo. Y siempre que no se enfrente a un texto del derecho positivo. Así que el Tribunal de Casación trabaja también estos principios. Pero tenemos que decir, no obstante, que la técnica tiene sus límites. ¿Cuáles son sus límites? Son los propios términos de la ley que no permiten modificar su interpretación. Así que siempre tenemos un sistema legalista que la ley, debe ser aplicar. Es el primer instrumento para el juez, ¿no? El juez primero va a mirar para resolver el caso que tiene, va a mirar la ley que se aplica. Eso es una límite, ¿no?, de la interpretación que puede tener el Tribunal de Casación. Así que no puede ir contra la ley instituida en el país, ¿no? Y en estos casos el tribunal también evoca en su informe anual, porque publica también informe anual, las consecuencias inducidas por este estado de los textos, y también así es un poder del Tribunal de Casación, va a poder proponer modificaciones legislativas, ¿no?, para que se cambie la ley y que se ponga ya en conformidad con la evolución y el cambio de la sociedad. Y la evolución de la jurisprudencia sufre alteraciones, pero también se puede traducir en giros que son por naturaleza, excepcionales. Los magistrados del Tribunal de Casación se preocupan por definir una jurisprudencia estable que va a servir de referencia para las jurisdicciones de fondo, ¿no?, a saber, de primera instancia y también de apelación, y así como para los litigantes y sus consejos. Es una misión de unificación, y la construcción del derecho solo puede hacerse a través de la continuidad, y además es el caso de la autoridad propia de la jurisdicción del Tribunal de Casación. Pero por ello, como las sentencias han afirmado en varias ocasiones, la jurisprudencia no sabría inmovilizarse. Así pues, la lógica de la evolución puede llevar sobre un punto o otro una revolución que es casi siempre fruto de un trabajo de madurez interna, al que se le añaden otros elementos, como las reacciones de la doctrina, que tienen también un poder importante, o también la resistencia, eso también que llega de las jurisdicciones de fondo. Solamente tras una reflexión madura se puede decidir dar un giro a una jurisprudencia, puesto que esto provoca efectos no solo en el caso particular sobre el que se pronuncia el tribunal, sino también mediante la reacción en cadena en todos los casos pendientes a los que atañe la misma cuestión. Dicho de otra forma, tiene un efecto retroactivo, por lo que debe cuestionar las prácticas que condena. De este modo se concibe que se exprese de manera permanente la preocupación por el delicado equilibrio entre la exigencia de una adaptación del derecho a las transformaciones de la sociedad y también la permanencia necesaria de la norma. Por último, merece una mención especial el informe anual del Tribunal de Casación, porque el Código de Organización Judicial francés prevé que se informe anualmente al Ministerio de la Justicia sobre la marcha de los procedimientos y sobre sus plazos de ejecución. Y el informe anual del Tribunal de Casación incluye en particular sugerencias de modificaciones legislativas, así como estudios jurídicos realizados por miembros del tribunal.
Y esto se puede consultar en línea en la página del Tribunal de Casación. Así que, bueno, es un poder también del Tribunal de Casación dar sus avisos y tras un informe anual. Así que, bueno, terminado mi presentación sobre el Tribunal de Casación francés y muchísimas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, Aurelien. No sé si desean hacer preguntas, les voy a agradecer que lo hagan, por favor, ¿no? Se presentan y lo hacen, le vamos a alcanzar un micrófono para que se identifiquen. Aurelien, si podríamos hacer, de repente hasta que ellos se animen a hacer unas preguntas, un resumen, ¿no? O sea, las casaciones se ven en la Corte Suprema, ¿no? En la Corte Suprema francesa. Ya, ¿cuántos jueces ven las casaciones? Porque veía que daba dos números, nos has hecho un esquema inclusive, la diapositiva la vamos a poner a disposición de todos ustedes. Claro. Sí, el número, te decía, de jueces supremos, y te escuché decir que el porcentaje de casos penales en casación era un 35%, sí. Y los otros eran civiles. Entonces, ¿cuántos jueces hay? Y primero viene el tema de ver, calificar, si es admisible o no. Sí. ¿Cuántos? Y después, ¿cuántos resuelven? ¿Cómo es el tema del plazo de votación? Bueno, es difícil decir pero aproximadamente para tener... Sí. Cuando, bueno, o el número de jueces sí. que existen en el Pleno y cómo se integran los colegiados. Bueno, en la asamblea plenaria, a saber, el Pleno, son 19 magistrados y, bueno, hay pocas sentencias que pasan por asambleas plenarias, ¿no? Me parece que en 2014 han sido 5 o 6 casi, ¿no? Es muy poco porque debe ser una interpretación muy fuerte y un problema jurídico muy importante, ¿no? para que pase en asamblea plenaria. Después hay no sé cuánto por ciento, pero no hay tantas casaciones que esto, porque hay también el problema del precio, porque cuesta mucho ir a casación, porque hay que pagar un abogado especializado, ¿no? A saber, el abogado del Tribunal de Casación. Así que, bueno, es un freno, ¿no? Para el litigante irse a casación. Ya, este es el civil. Cuando es en penal, ¿también tienen que ser esos abogados o también dentro de ese, tú has hablado algo que acá no se da, acá cualquier abogado puede estar interponer una casación y si logra que sea bien concedida, que son pocos casos, actúe en audiencia? La pregunta es, acá hay defensores públicos, que el Estado también les asigna a las personas imputadas en el área penal que en forma gratuita los patrocinarían. ¿Allá también hay para las casaciones? ¿O no? Claro, hay, pero me parece que no hay para la casación. Tenemos defensores públicos bueno, en primera instancia en apelación, ¿no? Que son como defensores públicos aquí, que se llaman, bueno, abogados que son cometidos de oficio, que son pagados para el Estado, pero me parece que no hay para el recurso en casación, así que la gente tiene que pagar, ¿no? Estos abogados especializados, porque cada parte no puede quedarse con su abogado particular, ¿no? Tiene que coger un abogado especializado. Más o menos tienes alguna información ¿piden informes orales? ¿Cuánto tiempo se les asigna? ¿De cuánto dura una audiencia? Sí, bueno, una audiencia, el plazo en el Corte de Casación me parece que se hace entre 1 año y 3 años, ¿no? Para que ya la sentencia para que se pueda resolver. Sí. Ya, pero cada audiencia, te digo, ¿cuánto demora una audiencia? O sea, hoy día viene el abogado, hace un informe, ¿cómo son las audiencias? Antes de que resuelvan los jueces, ¿escuchan a los abogados o es por escrito o no hay audiencia? No, sí, hay audiencia, cada vez hay una audiencia y, bueno, el fiscal puede dar su opinión, su aviso, por escrito también a la audiencia, ¿no? Y el caso ya está preparado por los consejeros, ¿no? Ya que van a mirar, a buscar la jurisprudencia, a ver lo que dice la doctrina, a ver la posición la posición internacional también, ¿no? De los profesores, a ver, bueno, va a buscar documentos y después eso se lo va a proponer a los jueces, ¿no? Para que lo ayuden a resolver el caso, ¿no?
Eso se hace con los consejeros y consejeros letrados también de la Corte de Casación. Y bueno, hay una audiencia, para resolver el caso, ¿no? Como una audiencia normal. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor. Sí. Quería hacer esa pregunta sobre cuando dice nunca juzga los hechos, ¿a qué se refiere, doctor, en ese caso? Es decir, que el Tribunal de Casación solo va a mirar si la ley ha sido aplicada de manera correcta, ¿no? por los jueces del fondo. La Corte de Casación no va a estudiar los hechos. Ella se va a quedar mirando el derecho que se aplica. Los hechos, eso es una cosa propia de competencia de los jueces de primera instancia y de apelación. Los jueces de casación solo van a mirar, bueno, tenemos hechos aquí, vamos a mirar si con estos hechos si la ley ha sido aplicada de manera correcta o si los jueces se han equivocado sobre la interpretación de esa norma o esa ley. Eso quiere decir que no van a mirar los hechos, sino siempre el derecho aplicable, ¿no? Claro, porque ya en como aquí me parece, ¿no? Igual que en el Perú, en las instancias anteriores, cuando en primera instancia se hace un análisis de hecho, de derecho, si no estás de acuerdo, planteas una apelación y en la segunda instancia se va a tener que pronunciar respecto a los dos. Entonces la casación es adicional al derecho al recurso de apelación, ¿no? Por eso igual que en Francia, que el origen de la casación en todo el mundo es francés. ¿Me entienden? Nosotros, nuestra casación tiene mucho que ver con eso. Incluso hoy día hay un proyecto de unificación de la casación en el Perú porque cada materia tiene su propia regulación. Por ejemplo, en penal, si se plantea una casación, no suspende la ejecución de la sentencia, pero en civil, si se plantea una casación, sí suspende la ejecución de la sentencia. Entonces, todo el mundo plantea casaciones, como demoran que se califiquen, eso entorpece que se pueda ejecutar. ¿Allá también es igual? No, el recurso en apelación va a suspender, ¿no? Se dice, es un efecto suspensivo, pero el recurso en casación no se hace. No, en ninguna materia. No, eso no se hace. Es único, el procedimiento de la casación para todas las materias jurídicas. Para toda esa materia jurídica es una aplicación. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, por favor. Sí. Buenas noches, Katia Morales. Quería hacerle una consulta respecto de los controles en sede casatoria. Había dicho que había dos tipos de control, normativo y disciplinario. En el caso del control disciplinario en sede casatoria me llama la atención. Quisiera que pudiera hacer un paralelo con el modelo peruano, porque acá tenemos al interior del Poder Judicial, el órgano de control de la magistratura, que ve el tema de sanciones a magistrados, de destituciones, que ya lo ve un órgano constitucional autónomo, ¿no? Muy aparte, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, quería que me pudiera explicar un poco más sobre ese tema. Bueno, aquí el control disciplinar va a venir sancionar la manera que tienen los jueces de dictar y redactar sus decisiones. Pero es una sanción de derecho, ¿no? Después nosotros también tenemos un Consejo Superior de la Magistratura, que es como aquí el CNM, pero que va a intentar procesos a los jueces y fiscales, pero solamente por su comportamiento, su actitud, no por su decisión. En Francia no se puede atacar a un juez por su decisión jurisdiccional, porque el juez es independiente y bueno, y así puede juzgar de la manera, bueno, conformemente con la ley, pero es libre de juzgar por una parte o por otra, ¿no? No hay un recurso posible, eso no es la meta del control disciplinar, porque el control disciplinar va a venir a sancionar únicamente la falta de motivación y cosas así, pero no es independiente, autónoma del proceso disciplinario por un comportamiento que tendría un juez. Y
solo en nuestro país, en Francia, solo tenemos el Consejo Superior de la Magistratura que puede suspender un juez por caso disciplinario, pero nunca se puede hacer por su decisión jurisdiccional. Eso es muy importante porque no sé cómo pasa aquí, pero un juez en Francia no puede ser sancionado por... La única manera de sancionar el juez es la vía de la apelación y después de la casación. Eso, pero totalmente autónomo de un proceso disciplinario por culpa del juez que ha tenido un comportamiento que no tenía que haber, ¿no? No sé si... Claro, es diferente, pues, ¿no? En Europa lo normal es que sus instituciones y la sociedad crean en sus autoridades. Entonces se mantiene la independencia al máximo, ¿no? Y para eso hay un recurso de apelación, salvo que haya un acto de corrupción, pero allá no es frecuente que se intervenga un juez en esas situaciones, ¿no? Es otra cultura, es otra realidad, ¿no? Entonces por eso, más bien lo que él dice, que es extraordinario, es que cualquier abogado no puede actuar en la Corte Suprema. Hay un grupo de abogados muy calificados que son los únicos que pueden actuar en casación, y él más bien lo que ha dicho es que eso limita que cualquiera pueda plantear una casación, porque si es irrazonable no vas a pagar una cantidad de dinero elevada porque la vas a perder, ¿no? Porque los honorarios de estos pocos abogados que hay allá, todo en Francia, para trabajar esa clase de temas lo restringen, ¿no? Y nosotros en el Código, por lo menos procesal penal, lo hemos querido limitar. Creo que en civil sí funciona mejor a través de las costas, ¿no? Cuando las casaciones son maliciosas, nosotros estamos fijando costas en lo penal, pero todavía, fíjate que la reforma va a cumplir 9 años, ahora en julio, no se materializa, salvo que sean costas procesales, que son las que se fijan cuando la parte gasta en abogados, gasta en peritos, pero por mala fe procesal. A eso me refiero, o sea, por plantear indebidamente apelaciones o plantear maliciosamente casaciones, todavía eso no se materializa, y aparte de eso, el tema es que los juzgados de investigación preparatoria tendrían que encargarse de que se ejecute, pero en lo civil sé que sí funciona bien eso y se ponen multas bien altas, ¿no? Entonces, eso hace que los abogados tengan mucho cuidado cuando plantean esta clase de recursos, ¿no? Sí, ¿tienen alguna pregunta ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Doctor, Sí. ¿a qué se refiere cuando dice el colegio de casación, de abogados de casación? ¿Se refiere específicamente a un colegio formado con su directiva que se refiere en cuanto a los trámites de casación o recursos de casación, o tiene que ver algo así con el colegio de abogados de Francia? No, es un... Disculpe, pienso que hay, supuestamente creo que tiene un colegio de abogados de París, pero... Sí, porque en Francia los abogados se juntan por un barreau, se dice, por departamento, ¿no? Pero así que tiene una competencia, puede ir a defender un caso en la audiencia, un abogado en Francia, por todo el país, ¿no? Pero para hacer demanda y actos administrativos no puede. Se queda únicamente en el departamento. Así que tiene que haber un abogado en la región a donde quiere poner su demanda para que él pueda poder demandar, ¿no? Por su cuenta. Pero esto es un colegio aparte, ¿no? Formado aparte, que, bueno, formación que dura, me parece, 3 años, he dicho, pero son abogados especializados y que ya tienen experiencia, ¿no? Y, bueno, hay un número, es muy limitado y es particularmente difícil, ¿no? Porque hay que esperar que, bueno, después los abogados se vayan y que, bueno, para poder intentar ingresar este grupo de abogados limitados, ¿no? Para irse y defender los casos cerca del Tribunal de Casación. Sí. ¿Alguna pregunta más, amigos? Sí, doctor. Sí, primero usted, doctor, después la doctora. Sí. Una consulta respecto a lo que decía Ana María
Francia los abogados están como una especie de adscritos a la Corte de Casación. No se entendería como una restricción a la persona en lo que refiere a la elección de su defensa técnica. ¿A qué me refiero? Porque si usted solo tiene que recurrir a un abogado que no es de su libre elección, sino que yo tengo confianza con el abogado que yo elija y con ese abogado quiero presentarme ante el jurado y me están obligando a elegir a otro abogado, entonces no estaríamos limitando a la persona en ese aspecto para recurrir a uno, o simplemente lo hacen como una forma de causar una intimidación al demandante o al litigante en cualquier sea el tipo de la materia que vayan a casar. Claro, no sé cómo se puede interpretar, pero sí se puede ver como una limitación, ¿no?, del derecho de coger su propio abogado para tener su propia defensa, pero es que como también la casación es la jurisdicción la más alta y también muy específica porque únicamente va a conocer del derecho, así que bueno, Francia ha estimado que sería mejor tener pocos abogados pero especializados en esta materia, ¿no?, para que conozcan mejor el procedimiento cerca del Tribunal de Casación. No es decir que los otros no lo conocen, pero bueno, con una especialización ya estos pocos abogados ya saben cómo va a andar el procedimiento y cómo se pasa porque aquí todos los abogados pueden irse cerca de la Corte Suprema, cualquier abogado puede redactar una casación, claro. Y bueno, del 100% de casaciones en el área penal, el 99% son inadmisibles. O sea, solamente pasa el 0.1%. ¿Eso por qué? Porque o los abogados actúan de mala fe o no saben nada, ¿me entiendes? Entonces, por eso más bien hay que interpretarlo al revés. Hay que interpretarlo porque allá cualquier abogado puede defender en cualquier departamento. Puedes escoger tu abogado. También en la Corte Suprema puedes escoger a tu abogado, pero de aquellos abogados que su propio colegio, su propia institución ha dicho, estos son los únicos que son idóneos para patrocinar en casaciones. De los 200 que hay, usted escoja cualquiera de ellos. Ahora, depende de la oferta y la demanda, de tu capacidad económica, porque obviamente por ser un staff muy calificado, ya te imaginas los honorarios que debe costar. Ahora, en Francia todo es carísimo. No te imaginas lo caro que es. O sea, normalmente la gente va a España, nosotros los peruanos vamos a España y queremos ir un fin de semana a París y llevamos hasta agua, porque es más barato, y eso que en España vale el triple de lo que vale acá. Entonces, te imaginas cómo serán los costos de la defensa ya. Yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque tendrías que darte cuenta, y no solamente en la Corte Suprema, sino que justo en otros países, acá nomás al costado en Chile, el Código Procesal Penal tiene una norma que establece que los jueces pueden declarar el abandono de la defensa cuando se note que esta es simbólica, no es real. Cuando el tipo es como, nosotros estamos en un cambio que tú ya lo conoces, 180 grados. Estábamos en el modelo que era mixto, mayormente inquisitivo, ahora es acusatorio, escrito, oral, el cambio de 180 grados. Y si lo comparas deportivamente, antes jugábamos fútbol, ahora jugamos básquetbol. Estos no sabían ni siquiera jugar fútbol y ahora quieren jugar básquetbol. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no lo tenemos expresamente, pero sí se está haciendo en los distritos judiciales por una interpretación conforme a la Constitución, artículo 2 de la Constitución Igualdad, 139.3 debido proceso, 139.14 derecho de defensa, y como tú decías, y él también, acá tenemos colegios de abogados en cada departamento, cada distrito judicial, donde qué reglas se van a establecer, qué obligaciones van a tener los abogados, justamente cautelar los derechos de su cliente. Entonces hay un problema de falta de capacitación de los abogados, ¿no? Entonces por eso es necesario que se piense también en este tema, ¿no? Acá estamos acostumbrados, acá estamos poniendo tiempo recién a los informes, allá no ponen tiempos a los informes. O sea, el abogado podría hablar lo que estime. ¿Te imaginas acá qué ha pasado cuando no había la posibilidad de que el juez pueda establecer una cantidad de tiempo? Si el tiempo que se iba a utilizar iba a ser un aporte de información legal, doctrinario y jurisprudencial.
Entonces, es bueno, creo yo, que hayan ciertas exigencias, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna opinión? Sí, doctora. Sí, me llamaba la atención que conocía la explicación de las salas supremas. Hay 3 salas supremas en lo civil, entre ellas mencionaba una en lo social, pero no precisaba de que existiera una sala suprema constitucional, ¿no? Como acá existe la sala suprema en lo constitucional y social. Aparte hizo referencia al tema del recurso de exceso de poder, que acá antes se entendía así a los amparos, ¿no? Entonces quería un poco que nos explicara el tema de las competencias propiamente en sede casatoria a nivel de Poder Judicial y en el caso de un tribunal constitucional en Francia. Vale. No hay una cámara para el constitucional, porque en Francia tenemos una autoridad independiente que es el Consejo Constitucional. Y solo el Consejo Constitucional puede decir si esta ley o esta norma es conforme o no a la Constitución. Eso es aparte, ¿no?, del judicial. Nosotros, los jueces en Francia no pueden mirar la conformidad de esta norma o de esta ley a la Constitución. Eso es un poder específico del Consejo Constitucional. Por eso que no hay una cámara especial, ¿no?, para esto. Y bueno, después, como hay 3 salas de civil, se reparte el trabajo, ¿no?, por los asuntos. Así que hay una cámara para la responsabilidad delictiva, otra para responsabilidad de los contratos, también el derecho de familia. Bueno, cada una tiene su materia y su asunto propio, ¿no? Por eso que tenemos 3 salas de lo civil. Eso. Claro, lo que pasa es que antiguamente teníamos la ley 23.506, ¿no?, que era de habeas corpus y amparo. Y entonces ahí es que se preveía el tema de que podían llegar en recurso de nulidad a la Corte Suprema, los habeas corpus a las salas penales y los amparos a la sala constitucional, pero después el Tribunal Constitucional estableció sus propias reglas y ahora los 7 procesos constitucionales se van directamente, o sea, primero nosotros actuamos los jueces ordinarios como jueces constitucionales en primera y segunda instancia, y de ahí si hay un agravio se va de frente al TC, ¿no? Entonces, la sala constitucional y social hoy día, ¿qué ve? Materia previsional o materia laboral, ¿no? Ese es el contencioso administrativo también, ¿no? Entonces, ha cambiado en todo caso el contenido constitucional, ¿no? Bien, buenas tardes, sí, a ver, sí. De casación, los recursos de casación, hay recursos que puedan, de acuerdo a la sala que hay, civil, tanto como dice, de sala de económico, de otras cosas, como la sala penal, ¿hay algunos tipos de recursos en casación para poder apelar a esa instancia? ¿O es un solo tipo de recurso de casación y luego No, hay un tipo de casación y después, según la naturaleza, ¿no?, del litigio, se va a despachar a la sala de lo civil, de lo penal, eso se hace así. Es la naturaleza del litigio, ¿no? Después el recurso el mismo, bueno, ¿cómo decir? Es el mismo, ¿no? Sí, claro. Después se hace con la naturaleza del litigio. Eso claro. O sea, acá también, ¿no? Acá tenemos cada ley tiene su recurso de casación, tiene algunos requisitos diferentes, algunos, pero ya contra ese recurso es el último pronunciamiento jurisdiccional, ¿no? Se puede plantear un proceso constitucional ante el Tribunal Constitucional de esa decisión judicial, sí. Igual que acá, entonces, si es que fuera una afectación constitucional. Sí, claro. Sí, pues. Pero y aquí hay una pregunta, ¿hay una sala mixta también en la Corte Suprema? ¿O? No hay mixta, hay salas penales, hay salas civiles, hay salas constitucionales sociales, y entonces la penal ve ese tema, civil igual, y el tema de la constitucional social era la que veía, te decía, laboral,
previsional, contencioso administrativo, ¿no? En casación. Ah, de acuerdo. Sí, así es. Bueno, amigos, muchas gracias. Profesora Aurelio Segura, muy amable. Muchas gracias. Le pedimos un fuerte aplauso. Gracias.